Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta mesa de ingenieros. Mi nombre es José Miguel. Mi nombre es Paula. Mi nombre es María Paula. Mi nombre es César Luis. Y nuestra enviada de campo. Hola, soy Mayra y soy la investigadora de campo. Muchas gracias, Mayra. Bueno, chicos, ¿ustedes sabían que la mayoría de surfactantes y emulsionantes que usamos en nuestras industrias colombianas, ya sea de maquillaje, alimentos, farmacéutico o incluso industrial, provienen de fuentes externas de otros países y aún así casi todos ellos provienen de materiales ultraprocesados y no naturales? Claro que sí, ingeniera Paula. De hecho, por eso estamos acá reunidos trabajando en un diseño de un proceso de laurato de sacarosa, que es precisamente un emulsificante, también sirve como surfactante en diferentes industrias. No, y aparte, cuando hablamos de producir este laurato de sacarosa tenemos la ventaja de que estamos trabajando directamente de recursos naturales, que de una u otra forma es algo de lo que disponemos, sí, tenemos esa ventaja. Exactamente. Entonces, ya tenemos una solución y tenemos nuestra ventana, que es, como tal, el mercado colombiano, que en este negocio de los sulfactantes y de aditivos no está tan explorado. Así que por ese motivo, creo yo, es importante que el día de hoy hablemos del laurato de sacarosa. Aunque saben, o sea, en un proceso sí tiene que haber algo y es sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad se garantiza cuando un proceso cumple con principios, ¿sí? Deben establecerse principios que satisfagan dimensiones ambiental, social, económica. Siento que es importante tener en cuenta ese concepto. Pues mira qué curioso que lo menciones, César, porque esos principios ya los tenemos y se los voy a explicar. Principios. Dimensión ambiental. Primero, seleccionar la ruta química que emplee las sustancias con menor impacto ambiental negativo, ya que se sabe que los principales procesos de producción de laurato de sacarosa no son muy amigables con el medio ambiente, ya que estos utilizan solventes que pueden llegar a ser altamente tóxicos. Segundo, el proceso debe permitir el máximo aprovechamiento del producto y de los materiales utilizados en su producción. Esto da paso a un proceso sostenible a través del tiempo que a su vez hace lo posible por reducir la cantidad de desechos a su menor expresión. Tercero, procurar la implementación de fuentes primarias de energía renovable y o técnicas de cogeneración, debido a que en los procesos en los que necesitemos un calentamiento o un enfriamiento, vamos a requerir de esa energía suministrada que podremos aprovechar de las mismas corrientes del proceso. Cuarto principio, dimensión económica. El proceso productivo debe maximizar la eficiencia del consumo energético, pues de esa manera damos garantía de que no van a haber pérdidas económicas en términos de energía. Quinto principio, dimensión social. El proceso debe realizarse dentro de la medida de lo posible a condiciones que minimicen la exposición al riesgo de las personas involucradas en el proceso. Que conocemos como las bases de nuestro proyecto, ¿cierto? De cómo vamos a hacer este proceso. Me surge una pregunta que es bastante interesante y es, bueno, ¿tenemos realmente una entrada cabida en el mercado colombiano, ya que pues ese es nuestro objetivo? Pues mira que me parece muy chévere que lo preguntes y sí tenemos, pero para eso tenemos que analizar muchísimas cosas. Veámoslas. Para poder entender las oportunidades que el laurato de sacarosa tiene en Colombia, tenemos que tener en cuenta dos factores cruciales. El primero es la disponibilidad de la materia prima. Y el segundo, en dónde nuestro laurato de sacarosa entraría a competir en el mercado, es decir, los grados. Bueno, hablemos un poco de la disponibilidad de la materia prima en Colombia. Debemos tener en cuenta que aún no tenemos definida una ruta química, por lo que no sabemos exactamente qué materiales vamos a utilizar. Sin embargo, existen materias primas en común que podemos tener en cuenta para evaluar la disponibilidad y así evaluar las oportunidades en el país. El primero y el más común dentro de las reacciones es la sacarosa. Tenemos que tener en cuenta que la sacarosa o azúcar de mesa es una de las más importantes producciones en Colombia, siendo el séptimo país más grande relacionado a exportación de sacarosa, por lo que sabemos que existe una oferta. Es más, en 2021 se calcula que aproximadamente 321 millones de dólares en azúcar en bruto fueron exportados alrededor del mundo desde Colombia. Por otro lado, tenemos elementos como el ácido láurico, el anhidro láurico, el metilo de laurato y todos estos lauratos y sus derivados que se utilizan comúnmente en la reacción. Tenemos que tener en cuenta que la industria no es ajena a estos elementos y llevan produciéndose por más de 50 años.
Por último, pero no menos importante, tenemos los ésteres metílicos de ácidos grasos, los cuales, comúnmente conocidos como FAMI, se producen mediante la transesterificación de grasas o aceites con metanol. Normalmente estos aceites provienen de fuentes vegetales o de semillas. En Colombia tenemos que tener en cuenta que somos uno de los países más biodiversos alrededor del mundo, por lo que la disponibilidad de este tipo de aceites es considerable. Hablemos un poco dónde entra el laborato de sacarosa en el mercado y dónde éste competiría. El primer grado que tenemos que tener en cuenta es el grado farmacéutico, ya que en este se utiliza como emulsificante y como estabilizador. Sin embargo, el uso de este elemento en la industria y en realidad de los ésteres de sacarosa en general no sobrepasa el 8% del uso total en el mercado, comparado con el grado alimenticio, el cual representa alrededor de un 80% y es el que más demanda representa de todos los grados propuestos. Esto debido a los múltiples usos que puede tener dentro de esta industria, ya sea como emulsificante, conservante, entre muchos otros. El siguiente grado a tener en cuenta es el grado cosmético. Este, a pesar de no representar una gran cantidad del mercado, ha estado creciendo continuamente durante los últimos años, debido a la reciente necesidad del mercado de utilizar productos naturales y de origen conocido. Por último, y el menos utilizado, con menos del 1% del uso, es el grado industrial y de limpieza. Esto debido a que el laborato de sacarosa también puede tener propiedades desengrasantes. Esto lo veremos un poco más adelante cuando estudiemos el análisis DOFA. Ok, entiendo. Tenemos oportunidad en Colombia, ¿cierto? Pero me surge la pregunta. Dependiendo de las concentraciones, de los compuestos, y en sí mismo pues va a tener diferentes aplicaciones y para diferentes sectores de la industria. ¿Cómo vamos a saber para qué sectores lo podemos orientar? Muy buena pregunta, José. Y bueno, para eso tenemos una respuesta. Vamos a hacer un análisis DOFA, que a continuación se lo mostraremos. Iniciamos nuestro análisis DOFA con el grado alimenticio. Algunas debilidades que encontramos de este producto es que puede llegar a afectar la salud de los consumidores, en especial por el aumento de azúcar en sangre. En fortalezas vemos que ayuda muchísimo a la conservación de alimentos porque retiene la humedad y también es asimilable para el cuerpo, es natural, no cambia el sabor. En amenazas identificamos que las personas están prefiriendo de pronto ingredientes más naturales, como por ejemplo la stevia para reemplazar el azúcar, y en oportunidades vemos que es perfecto para reemplazar algunos otros emulsificantes que son como el estearato de magnesio, que resultan ser un poco dañinos. Llegamos al sector de cosméticos y vimos algunas debilidades en cuanto a la inestabilidad que puede generar el laborato de sacarosa en las emulsiones. En fortalezas, bueno, hace su efecto de limpiador perfecto, retira las partículas de grasa, produce espuma, bastante bueno como tensoactivo. En amenazas observamos que ya existen demasiados emulsificantes en este mercado, entonces sería difícil entrar a competir. Y en oportunidades vemos que pues la creciente preferencia de las personas por productos más naturales. En el sector industrial identificamos alguna debilidad con respecto al precio. Hay otros surfactantes que se utilizan para esta aplicación con menor precio. También en fortalezas vemos que su efecto de limpieza y remoción de grasas es bueno para utilizarlo en el hogar y en la industria. No es posible utilizarlo a altas temperaturas porque se degrada el producto, entonces pues puede reducir su campo de aplicabilidad. Y en oportunidades vemos un crecimiento que se proyecta del 7.1% hacia el 2028. Por su parte, en el grado farmacéutico, el laborato de sacarosa de pronto puede presentar dificultades a la hora de solubilizarse en diferentes solventes para la aplicación en medicina. En fortalezas, ayuda a aumentar la biodisponibilidad del fármaco, es decir, la rapidez con la que llega el tejido a actuar. En las amenazas vemos que debido a que no hay tanta investigación en este campo, se puede llegar a verse afectado por regulaciones futuras. Y en oportunidades, bueno, es un campo que no está estudiado, es innovador. Ahora es donde yo me pregunto, ¿qué nos diferencia? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer a la gente? Bueno, ahora que lo dices, nuestra propuesta de valor es muy interesante. Vamos a hablar un poco de ella más a profundidad, ¿les parece? Como ya vimos cuando presentamos el estudio de mercado y como veremos más adelante cuando definamos la tasa de producción, una gran cantidad de los emulsificantes utilizados en la industria colombiana provienen de fuentes externas. Adicional a esto, en muchos casos se tienen que utilizar una gran variedad de emulsificantes,
ya que no todos cumplen una función general y en muchos casos pueden llegar a contener altas cantidades de materiales alergénicos o posiblemente tóxicas. Nuestra propuesta de valor nace de proponer una producción nacional de laurato de sacarosa en Colombia. Esto con el fin de reducir nuestra dependencia en fuentes externas y poder garantizar la disponibilidad de emulsificantes seguros y sostenibles para la industria alimentaria. Esto reducirá nuestra dependencia a las producciones alimenticias externas, enfocándonos principalmente en la calidad y la sostenibilidad, para así poder asegurar el bienestar de nuestros consumidores y productos. Bueno, y ya tenemos nuestro grado que es el alimenticio, pero es que existen muchos tipos de alimentos. ¿Cómo sabemos a cuál nos vamos a enfocar? ¿Cuál es nuestra estrategia para estar en el mercado? Pues mira que es curioso que menciones eso, Pau. Porque si hablamos de estrategia, nosotros ya planteamos una. Y también, sabiendo la composición y las especificaciones de nuestro producto, también podemos apuntarle a una industria en específico. Muy bien, ahora para la presentación del modelo Canvas nos vamos a limitar a explicar las 3 partes más importantes. Cabe resaltar que si desea leer el modelo Canvas completo pueden hacerle pausa al video y leerlo. La primera serían los recursos clave, los cuales serían pues nuestras materias primas, que serían la sacarosa, el éster metílico de ácidos grasos, el agente de contacto y el carbonato de potasio. Adicionalmente pues los equipos, la fuerza laboral como los ingenieros, las personas de mantenimiento y administradores y pues también nuestros paquetes y recursos que utilizaremos pues para la posterior entrega del mismo, ¿no? Importante resaltar nuestra propuesta de valor, un aditivo que no sea nocivo para la salud, de origen 100% natural, materias primas aprovechables y disponibles y que ayudan a la digestión y al metabolismo por las propiedades del mismo. Y por último, pues resaltar las partes y los segmentos del mercado al que nos vamos a dirigir, que son un nicho alimenticio, empresas fabricantes de alimentos y que desean preservarlos, y por qué no, emprendedores de empresas alimenticias que vienen siendo innovadoras en el mercado. Muy bien, ahora, yéndonos un poquito más específicamente por el sector de la industria alimenticia y pues más concretamente en la parte de los aditivos y conservantes alimenticios, podemos identificar 3 grandes competencias en el mercado colombiano. La primera sería IMCD, Colombian SAS, la otra sería Quimita SAS y la última sería Recient. Estos 3 son productores de aditivos y conservantes de Colombia que hacen exportaciones para todas partes del mundo y pues principalmente se encargan de surtir de aditivos y conservantes a empresas colombianas. Muy bien, ahora la etapa de clientes. Sabiendo que el HLB que se espera de nuestro producto es mayor a 11, o bien se podría decir que está entre 11 y 15, podemos aplicar a varias industrias del sector alimenticio, como por ejemplo para la industria cárnica podríamos decir que podrían ser grandes clientes nuestros Zenú, ya que utilizan carnes embutidas y pues estos ayudan a preservar las mismas, como también para la industria del helado podría ser crema helado, ya que ayuda a que el helado se preserve más y no dañe el sabor, como para la industria TIM, que se encarga de producir materiales para la industria panadera, los cuales también necesitan preservantes de este tipo. Y por último para la industria de las frutas como la empresa SAS, la cual también es una empresa colombiana que trabaja con frutas y pues este compuesto ayuda a que estas no se degraden tan rápidamente. Bien, me gustaría que en este momento habláramos un poco de nuestro producto, ¿verdad? Ingeniera Mayra, ¿estás con nosotros? Sí, acá sigo con ustedes. Bien, ingeniera Mayra, nos gustaría que presentaras cuáles son esas propiedades físico-químicas de seguridad y toxicológicas de nuestro producto. Claro que sí, muchachos. Ahora les hablaré de las propiedades del producto. Pero antes de eso, hablemos de los grados. Existen principalmente 4 grados: alimenticio, cosmético, farmacéutico e industrial. El farmacéutico presenta un pH moderadamente ácido. En cuanto al alimenticio, cosmético e industrial, presentan un pH ligeramente ácido. La pureza no varía demasiado entre ellos, está en un rango entre el 95 al 100%. Su principal diferencia radica en cuanto al porcentaje de monoéster y equilibrio hidrófilo-lipofílico que presenta cada sustancia o cada grado. Esto depende principalmente de la función que va a desempeñar el laurato de sacarosa en el producto. Por ejemplo, si necesita tener mayor afinidad con la fase acuosa o oleosa, por ejemplo, un detergente que necesita tener una afinidad buena con la grasa, tanto para arrancarla, pero asimismo una afinidad buena con el agua para poder remover la grasa junto con la sustancia. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones para cada grado? Primero, para alimenticio,
Fortalece la masa y aumenta la resistencia mecánica al momento de amasar pasteles y tortas. Aumenta el volumen después del horneado. Dulces. Mejora la multiplicación del azúcar y el aceite fundidos y previene la separación del aceite. Evita la adherencia a los dientes, a la máquina o al papel. También hace que los productos sean más brillantes. En helados, previene la cohesión excesiva de la grasa durante la congelación y así proporciona un sabor más suave y meloso. En la mantequilla, puede producir una emulsión agua-aceite con bajo contenido grasa y mejora la cremosidad. Y en embutidos mejora la capacidad de la retención del agua en salchichas o en jamón. En farmacéutico, no presenta una toxicidad oral o irritación en las membranas mucosas cuando se presenta en bajas cantidades, a diferencia de emulsionantes como el poliotoxileno, no tiene un punto de enturbamiento. También se utiliza como lubricante, desintegrador, aglutinante y relleno de diversas tabletas. En cosméticos tiene un uso muy diverso o amplio, ya que aporta a la piel suavidad y tersura, proporcionando una fina capa en la piel y reteniendo así la humedad. Se utiliza como agente calmante para cremas en la piel, para el cabello, cremas desvanecentes, crema de noche, lociones, champús, cremas limpiadoras y cremas de afeitar. Y en cuanto al grado industrial tenemos que es un inhibidor de enturbamiento y agente antiestático. También en detergentes se puede usar para la limpieza de biberones debido a su alta seguridad. Y bueno, ahora sí hablemos de las propiedades físico-químicas. Es muy estable a condiciones normales de temperatura y presión. No existe información acerca de su reactividad química comprobada y no tiene reacciones peligrosas. Sus materiales incompatibles son principalmente los óxidos fuertes. En cuanto a riesgos, cuando se presenta de manera pura, tiene toxicidad aguda oral, irritación cutánea y lesiones oculares graves o irritación ocular. Y en cuanto a seguridad y toxicología, en cuanto entre a contacto con ojos, pies y en caso de ingestión, lavar siempre las partes afectadas con abundante agua. Si es contacto por ingestión, lavar la boca con abundante agua y siempre esperar un tiempo o si no, llamar al médico. En caso de inhalación, respirar aire fresco y la manipulación. Es importante evitar el contacto con los ojos, piel y ropa y siempre quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Y en condiciones de almacenamiento se debe mantener el recipiente herméticamente cerrado para evitar fugas y mantener una temperatura baja, principalmente entre 15 y 25 grados centígrados. Y bueno, ya que estamos en esas, hablemos de la ficha técnica del laurato de sacarosa para el grado alimenticio. Este es un producto versátil en la industria alimentaria, conocido por su capacidad para proporcionar una textura agradable a los alimentos y mejorar la consistencia de las comidas. Además, también funciona como emulsionante para diversas mezclas. Principalmente es un polvo blanco e inodoro, generado a partir de una transesterificación. También se puede observar su forma química, su número CAS y algunas de sus propiedades, y su método analítico comúnmente usado para poder medirlas. En comidas, la distribución del laurato de sacarosa en presentación monolaurato de sacarosa tiene un valor típico entre 50 y 80% en peso. Esto depende a cada grado de aplicación. Su embalaje va a depender como de las necesidades del cliente y va de 1 kilogramo a 1 kilogramo por 10 bolsas en una caja. Y el almacenamiento y manipulación debe almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, evitando darle la luz directa por posible degradación, y estar en envases bien cerrados para evitar contaminación y absorción de la humedad. Bueno, a propósito, aprovechando que nuestra compañera Mayra menciona algo sobre las propiedades de nuestro producto, me gustaría que, nos enteráramos en cuanto a la parte legal, qué información es relevante para nuestro laurato de sacarosa. Ingeniera Mayra, ¿estás ahí? Claro, muchachos. Ahora les hablaré de la regulación nacional e internacional para el laurato de sacarosa. Existe una amplia legislación para el laurato de sacarosa dependiendo su uso. Nos vamos a centrar en el grado alimenticio. Para este grado encontramos las siguientes regulaciones. La legislación de alimentos, la resolución 2606 del 2009, como aditivos, el reglamento número 1333 del 2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Comité Científico de la Alimentación, establece una ingesta de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal al día
El INVIMA, con el artículo 34 de la Ley 1122 del 2007 de aditivos y control de la producción y procesamiento de alimentos, y la Oficina del Consejo de Revisión Legal del Código de Estados Unidos, el título 21 de Alimentos y Drogas del capítulo 9. Listo, chicos, la verdad, yo compro esta idea. Total. Súper convencida. Pero, ¿cuánto vamos a producir? ¿Y cómo lo vamos a producir? Te contaremos. En este momento hablaremos acerca de la capacidad de producción y el tipo de proceso que llevaremos a cabo. En cuanto a la capacidad de producción, es importante mencionar que Colombia es un país que importa alrededor de 50 toneladas año de surfactantes bioderivados. ¿Por qué bioderivados? Porque precisamente ese es el tipo de surfactante que queremos llevar al mercado. Además, Colombia es un país con demanda insatisfecha, pues la oferta de este tipo de surfactantes es muy baja, lo cual nos da un margen de ataque para nosotros como empresa consolidarnos en el mercado. Por otro lado, hay una disponibilidad importante de materias primas, lo cual facilitaría nuestro proceso aquí en Colombia para realizarlo sin inconvenientes relacionados a este tema. Como se decía, Colombia es un país exportador de surfactantes en general, no de bioderivados, sino surfactantes en general, lo cual nos da cavidad a pensar en consolidarnos en un futuro como surfactantes bioderivados en otros países. Por eso es que para nuestra capacidad de producción tratamos de satisfacer esa demanda insatisfecha y pensar en la posibilidad de posicionarnos poco a poco en el mercado de la exportación, lo cual hace que nuestra capacidad de producción en el 2024 sea de 50 toneladas y teniendo en cuenta un estudio de entre 2023 y 2030 utilizando datos históricos con tasa compuesta de crecimiento del 5,2%, encontramos que nuestra capacidad de producción para el año 2030 podría ser de 75 toneladas año. En cuanto al tipo de proceso que llevaremos a cabo, si es batch o continuo, es importante analizar los siguientes aspectos, tales como la especificidad del producto, pues se quiere alcanzar un porcentaje de monoéster específico para poder llegar a ese grado que queremos satisfacer con nuestro producto. También necesitamos operaciones controladas, pues de esa manera podemos tener un cuidado con la posible degradación de materias primas. También hay que hacer un seguimiento del producto en función del tiempo, ir evaluando variables como el valor ácido que va teniendo esto. También el tiempo de residencia, pues se espera que el tiempo de contacto entre materias primas sea de más o menos 4 horas. Por eso es que decidimos que el proceso se va a llevar a cabo en tipo batch. Para definir cómo lo vamos a hacer, empezamos a evaluar las diferentes rutas químicas que encontramos en literatura, como la esterificación, la transesterificación y sus derivados, y bueno, evaluamos las ventajas y desventajas de cada una. En resumen, les puedo comentar que evaluamos la transesterificación con solventes, pero la descartamos debido a que utiliza solventes que son bastante tóxicos, es decir, que nos eleva esos costos a la hora de separar, y adicionalmente verificamos las propiedades de estos, tienen puntos de ebullición muy altos, entonces nuevamente no sería viable porque necesitamos retirarlo en su totalidad, casi en su totalidad de nuestro producto, y esto va a costar bastante. Otros solventes como el agua y el propilenglicol también son utilizados, pero tenemos nuevamente reacciones secundarias que nos podrían estar afectando la separación y la purificación de nuestro producto. Bueno, otro factor de decisión también fue el porcentaje de monoéster que podríamos llegar a obtener con nuestras reacciones y pues la baja toxicidad de del agente de contacto que utilicemos. Entonces nos fuimos por transesterificación con emulsificantes. Para esto vamos a utilizar laurato de metilo, debido a que el producto que genera el metanol es fácilmente retirable por su volatilidad. También pues lo vamos a condensar durante la reacción. Sacarosa, la sacarosa le vamos a verificar su tamaño de partícula para asegurar que haya un buen contacto entre fases. El estearato de sodio va a ser nuestro emulsificante por el bajo costo, baja toxicidad, y el carbonato de potasio como catalizador para el medio básico. Vamos a precalentar nuestra mezcla a 50 Celsius y posteriormente la reacción se va a llevar a 160 Celsius y a vacío. Va a durar 4 horas y vamos a medir constantemente el valor ácido. Esto es bastante importante, ya que pues debemos asegurar que el producto esté en las condiciones que queremos. Además vamos a colocar un exceso de sacarosa para asegurar un porcentaje de monoéster superior al 50%. Luego de la etapa de reacción y el respectivo enfriamiento de la mezcla resultante, damos inicio a la etapa de separación y purificación del producto. Para ello, primero deseando eliminar el éster de metilo que acompaña la mezcla, implementando una operación de extracción líquido-líquido en la que utilizaremos como solvente acetato de etilo, para luego ser llevados a cabo a una etapa de
decantación centrífuga, en la cual obtendremos dos fases. Una fase líquida homogénea que va a contener una solución entre el acetato de etilo y el éster de metilo, que van a ser llevados a cabo a una destilación para poder purificar este éster de metilo, el metilaurato, que puede ser pensado para llevarlo nuevamente a la recirculación en el reactor, por ejemplo. En cuanto a la fase sólida, tenemos un precipitado que va a contener sacarosa, el catalizador, emulsificante y el laurato de sacarosa, precisamente, que es nuestro producto, las cuales van a ser llevados a una etapa de extracción sólido-líquido, en la que utilizaremos un solvente acuoso que va a contener agua, ácido cítrico, NaCl y sacarosa. Se tiene esta fase acuosa porque con la presencia del ácido cítrico queremos neutralizar el catalizador básico que está en nuestro sólido aún. La presencia del NaCl y el agua se debe a que nosotros queremos garantizar que la solubilidad entre el laurato de sacarosa y el agua sea baja para poder arrastrar la sacarosa que hay en la solución, que es lo que queremos. Ahora, ¿por qué en nuestro solvente tenemos también sacarosa? Sencillo, porque nosotros queremos saturar esta solución de tal manera que va a haber como una mayor selectividad en cuanto a la remoción de la sacarosa en ese precipitado sólido, que nos da como una garantía de que lo que se extrae de esta etapa es solamente sacarosa, y en caso de un pequeño porcentaje de laurato de sacarosa sea lo que se remueva, ya que no queremos eso, no queremos arrastrar laurato de sacarosa. Luego de lo anterior, entramos nuevamente a una etapa de decantación centrífuga, en la cual vamos a tener dos fases. Una acuosa que va a contener agua, ácido cítrico, NaCl, sacarosa y emulsificante. Y otra fase sólida en la que vamos a obtener precisamente nuestro producto, el laurato de sacarosa húmedo, el cual necesitamos secar, y lo vamos a hacer en un secado a condiciones de vacío, para después llevarlo a una etapa de molienda, pues queremos obtener un tamaño de partícula ya seleccionado previamente. Con eso llegamos a una etapa de enfriamiento para poder hacer un análisis en cuanto a, nuestro laurato de sacarosa cumple las especificaciones, sí o no. En caso de que sí se cumplan, se lleva a una etapa ya de almacenamiento en bolsas para ser llevadas ya al mercado como tal, para llevarlas a venta. Y en caso de que no, revisar en el procedimiento que hay que corregir para poder alcanzar estas especificaciones. Muy bien. Ahora, con toda la información que tenemos, toda la información que hemos presentado, a mí me parece prudente que presentemos las conclusiones. Muy bien. Ahora para las conclusiones. La primera de todas, pues, vendría siendo nuestro producto final, el cual es el laurato de sacarosa de grado alimenticio, con un HLB entre 11 y 15, el cual tiene diferentes aplicaciones en la industria de alimentos, como bien la puede ser cárnicos, harinas, chocolates, pastelería, entre otros. El segundo sería, pues, cuál es el objetivo de ahí, que el objetivo sería reemplazar los surfactantes no iónicos de la más baja importación en Colombia, ofreciendo como tal un producto nacional y pues de calidad. Y por último, cabe la pena concluir que el primer bosquejo del diagrama de operaciones pues nos acerca un poquito como a las condiciones máximas permisibles para el nivel de impurezas, pero pues también vale la pena resaltar que falta analizar la cinética de algunas reacciones secundarias y pues de saponificación que se ven en el proceso como tal. Todos los presentes queremos agradecerles mucho por ponernos atención, por brindarnos este espacio de su tiempo, y a todos mis compañeros de mesa quiero decirles que han sido unos compañeros maravillosos, incluyendo a nuestra compañera Mayra. Damos por concluida nuestra mesa de ingenieros. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Perfecto, chicos. ¡Eso!